El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando un viejo coche oscuro, cubierto de polvo y con un faro parpadeando, se detuvo frente a una casa olvidada por el tiempo. El motor, cansado de tantos caminos recorridos, suspiró antes de apagarse por completo. Todo alrededor estaba en silencio. Las calles de Oyo dormían, envueltas en una neblina espesa que parecía cargar secretos. Dentro del auto, en el asiento trasero, un niño dormía profundamente. Tendría unos 5 o 6 años, pero su cuerpo parecía más pequeño de lo normal. Su cara descansaba sobre una pequeña mochila de tela gastada, de esas que ya no se ven en tiendas. El bordado en forma de conejo, aunque deshilachado, aún era visible. El niño abrazaba esa mochila como si en ella estuviera todo lo que conocía del mundo. En el asiento del conductor, un hombre mayor mantenía ambas manos sobre el volante. No tenía prisa. No parecía cansado. Parecía simplemente, en pausa. Sus ojos estaban fijos en la vieja puerta de madera que tenía delante. Estaba rota por la mitad, ligeramente torcida, como si el tiempo se hubiera ensañado con ella y nadie hubiera intentado repararla. Maleza crecía desde la base de los muros, trepando hacia los lados como si la naturaleza quisiera reclamar lo que antes fue hogar. El hombre suspiró con profundidad. Bajó del coche con cuidado, como si cada paso cargara una historia distinta. Abrió la puerta trasera sin hacer ruido, y con una dulzura inusual en sus manos arrugadas, levantó al niño en brazos. Era liviano. Demasiado liviano. Como si el hambre y la incertidumbre hubieran vaciado sus huesos. Con el niño en un brazo y una bolsa de cuero desgastada en el otro, caminó lentamente hacia la entrada. No tocó el timbre. No golpeó la puerta. Solo se quedó allí parado, como si la casa supiera que debía abrirse por sí sola. Y lo hizo. La puerta crujió desde adentro, despacio. No era un sonido normal. Era el tipo de sonido que solo hacen las cosas que han esperado mucho tiempo. Detrás de la puerta, un hombre mayor de rostro duro y bata arrugada lo miraba con los ojos entrecerrados, apenas despierto. ¿Quién es usted?, preguntó, frotándose los ojos. El visitante no respondió de inmediato. Dio un paso al frente, y solo entonces murmuró: ¿Puedo dejarle algo que no me pertenece? El hombre de la casa frunció el ceño. Iba a responder, pero su mirada cayó sobre el niño. Su expresión cambió. Fue como si algo dentro de él se quebrara en silencio. Dio un paso atrás, y su voz apenas logró salir. ¿Ese niño? No diré mucho. Solo necesito que lo reciba. Lo demás vendrá. Aún sin comprender del todo, el dueño de la casa extendió los brazos. Y cuando tomó al niño en su regazo, sintió que el corazón le temblaba. Ese niño tenía algo familiar. Una chispa en la piel. Una forma en la que se acurrucaba que le resultaba imposible de ignorar. ¿Qué es esto? ¿Quién es usted?, repitió. El anciano dejó la bolsa de cuero en el suelo, junto a la puerta. Luego retrocedió. Soy alguien que una vez prometió volver. Y lo cumplí. Eso es todo. Espere, dijo el hombre, ahora con más urgencia. No puedes simplemente dejar a un niño aquí. Pero el visitante ya se alejaba. Sus pasos no hacían eco. Su silueta, apenas visible entre la niebla, se fundía con la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El hombre no supo qué hacer. Miró al niño. Luego miró la bolsa. Luego miró de nuevo hacia la calle, pero ya no había nadie. Cerró la puerta con el pie. Caminó hacia el interior con el niño en brazos, aún sin saber qué hacer con el torbellino que se le había alojado en el pecho. En la sala, su esposa despertó. Tenía el cabello envuelto en una tela floja y los ojos nublados por el sueño. Pero al ver al niño, sus labios se separaron en silencio. ¿Quién es él?, preguntó con voz ronca. No lo sé, dijo su esposo. ¿Cómo que no lo sabes? Solo apareció. Como un susurro. Como un recuerdo. Como un regreso. Ambos observaron al niño. Dormía con la paz de quien no ha elegido aún este mundo. La mujer, lentamente, lo cubrió con una manta vieja que alguna vez usaron para su hija. La misma hija que perdieron años atrás. La misma cuyo nombre aún evitaban pronunciar porque dolía demasiado.
¿Qué traía esa bolsa?, preguntó ella, señalando el objeto de cuero olvidado junto a la puerta. El hombre fue hasta ella, la levantó. Era más pesada de lo que parecía. Al abrirla, encontró documentos, sobresellados, fotografías y dinero. Mucho dinero. Billetes cuidadosamente doblados, en sobres etiquetados con nombres. Uno de ellos tenía su apellido. Se miraron el uno al otro. El niño seguía dormido, pero ahora parecía más que un niño. Era una llave, un mensaje, una pieza de algo más grande. El silencio de la casa no era normal. Era ese silencio profundo, denso, como si las paredes mismas esperaran escuchar algo. Algo que aún no se había dicho. Algo que estaba por revelarse. El hombre se sentó. La mujer tomó asiento también, sin apartar los ojos del niño. Y entonces, como si el aire se partiera en dos, el niño se movió. Abrió los ojos. Los miró. Y dijo una sola palabra. Gracias. La palabra quedó flotando en el aire, suspendida entre la incredulidad y el escalofrío. No por su significado, sino por la forma en que la pronunció. Como si no fuera un niño hablando, sino alguien que supiera exactamente lo que estaba diciendo. Su voz fue suave, pero clara. Y por un instante, ambos ancianos se miraron, sin saber si habían imaginado lo que acababan de oír. Ella se acercó primero. Se arrodilló frente al pequeño colchón y le acarició el cabello con manos temblorosas. El niño no dijo nada más. Solo volvió a cerrar los ojos, como si solo hubiera despertado para entregar ese mensaje. Ese gracias, murmuró ella. Sonaba como su voz. No lo digas, respondió él, cerrando los ojos con fuerza. No te atrevas. Pero era tarde. El recuerdo ya había regresado. El rostro de su hija, Adebimpe. Su risa. La forma en que caminaba por ese mismo pasillo con trenzas recién hechas, oliendo a manteca de karité y té caliente. El silencio se llenó con ecos invisibles de un pasado que creían enterrado junto a ella. Él se levantó de golpe, caminó hacia la cocina y se apoyó en la encimera. Necesitaba aire. Necesitaba una explicación. Abrió la bolsa de cuero una vez más. Sacó los documentos, los extendió sobre la mesa. Pasaportes, recibos, certificados, fotos. Y en medio de todo, una hoja escrita a mano. Reconoció la caligrafía antes de leer siquiera la primera palabra. Es de ella, dijo, y su voz se quebró. La carta estaba dirigida a mis padres. Solo eso. La tinta era firme, como si quien la escribió no dudara de nada. La leyó en voz baja, pero cada palabra fue un puñal. Sé que lo que van a escuchar desafía toda lógica. Pero si han recibido esta carta, es porque mi tiempo se ha agotado. No pregunten cómo. Solo escuchen. El niño que tienen ahora con ustedes, es mi hijo. Su nieto. Mi regalo. Y mi despedida. La carta seguía, pero él no pudo leer más. Las manos le temblaban demasiado. La dejó sobre la mesa, como si quemara. Ella la tomó. Leyó en silencio, sin derramar una sola lágrima. Solo sus labios se apretaron. Cuando terminó, volvió a mirar al niño, que dormía como si nada existiera fuera de ese colchón. Lo sabía, dijo. Desde el momento en que lo vi. Lo supe. Él se sentó junto a ella. Ambos miraron a su nieto, ese pequeño que había llegado sin nombre, sin aviso, pero con una carga ancestral sobre los hombros. La bolsa no solo traía dinero, traía verdades que el tiempo no había podido enterrar. ¿Y el hombre?, preguntó ella, aún sosteniendo la carta. ¿Cuál hombre? El que lo trajo. ¿Y si no era su padre? ¿Y si no era un hombre? Él frunció el ceño, intentando seguir su pensamiento. Pero no podía. Estaba aturdido. Demasiado. ¿Y si era ella? Susurró. ¿Y si era nuestra hija? El silencio fue inmediato. La idea era absurda. Imposible. Pero también, demasiado precisa para no considerarla. ¿Una segunda oportunidad?, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Algo la trajo de vuelta, dijo ella. Aunque fuera por poco tiempo. En ese momento, el niño se movió.
Se sentó lentamente y frotó sus ojos. Miró a los dos ancianos, como si ya los conociera. ¿Dónde está el tío Femi?, preguntó, con una voz inocente que desgarró el alma. Ellos se miraron sin saber qué responder. ¿Quién es Femi?, preguntó él, con suavidad. El amigo de mamá. Siempre estaba conmigo. Me decía cuentos en la tarde. Me daba plátano con maní. Me dijo que íbamos a venir aquí. Dijo que esta era mi casa. Ella le acarició el rostro. El niño cerró los ojos y se acurrucó contra su pecho sin miedo. Entonces es verdad, susurró ella. Todo es verdad. Él se levantó. Caminó hacia la bolsa y sacó una libreta negra que había debajo de todo. Al abrirla, encontró algo más. Una lista. Nombres, cuentas, direcciones. Y al final, en letras más grandes, cuiden a Folarin. Él es la razón de mi regreso. Folarin. Un nombre nuevo, pero que ya sentían propio. Como si hubiera pertenecido siempre a su historia, aunque apenas comenzara a escribirse. Lo vamos a cuidar, dijo ella, sin dudar. Como si fuera nuestro propio hijo, agregó él. Y lo era. Pero ninguno de los dos sabía lo que aún estaba por venir. Porque el verdadero misterio no era el niño, ni la carta. Era lo que Baba Femi nunca había contado. Lo que había dejado en las sombras. Y esa verdad no tardaría en alcanzarlos. Porque la verdad no había llegado aún. Y fue esa misma noche, cuando Folarin ya dormía bajo el manto tibio de su nueva cama, que Olusigan, el anciano, se quedó solo en el patio trasero, con la libreta negra aún en las manos y el recuerdo de Baba Femi clavado como un nudo en el pecho. Esa mirada, esa voz, esa extraña mezcla de ternura y urgencia que solo tienen los que saben que el tiempo se les acaba. La libreta no solo traía números y cuentas. En una de las últimas páginas, había algo más, una nota escrita en la misma caligrafía firme que había leído antes. Esta vez no era para él, sino para Folarin. Decía: cuando leas esto, ya estarás a salvo. No preguntes por mí. Solo vive. Vive bien. Vive feliz. No tengas miedo de lo que no entiendas. A veces el amor viaja más lejos que el cuerpo. Olusigan cerró el cuaderno. No podía dormir. Algo dentro de él le decía que aún faltaban piezas en esta historia. Así que a la mañana siguiente, salió temprano. Llevaba una idea fija: encontrar a Baba Femi. Quería respuestas. No por él, sino por Folarin. Por esa promesa tácita que ahora sentía clavada entre sus huesos. Preguntó por él en los alrededores, fue al mercado, caminó entre los vendedores y los puestos de comida, pero nadie sabía quién era. Alguien dijo recordar a un hombre de ese nombre que vivía en Lagos, otros simplemente negaron con la cabeza. Cuando ya estaba a punto de rendirse, un mecánico viejo lo detuvo frente a un kiosco. ¿Busca a Femi, el que trae delivery a veces?, preguntó el hombre, limpiándose las manos con un trapo engrasado. Creo que lo vi ayer por aquí. Estaba comprando maltas. El corazón de Olusigan se aceleró. ¿Sabe dónde vive? No, señor. Solo lo veo de vez en cuando. No es de esta zona, eso sí. Dice que está de paso. Esa frase no lo dejó tranquilo. Está de paso. ¿Cómo puede alguien estar de paso con una historia tan profunda sobre los hombros? Esa tarde, volvió a casa con más preguntas que respuestas. Pero no dijo nada. Solo miró a Folarin jugar con una pelota vieja que había encontrado en el patio. El niño reía, lanzándola contra la pared y atrapándola torpemente. Era la primera vez que lo veía así. Tan suelto, tan niño. Y sin embargo, algo pesaba en sus ojos cuando lo miraba con detenimiento. Una madurez que no le pertenecía. Como si hubiese vivido demasiadas cosas antes de llegar ahí. Al tercer día, Olusigan decidió hacer algo más audaz. Tomó un autobús hacia Lagos. Tenía la dirección de uno de los lugares anotados por Adebimpe en la libreta. Era un pequeño restaurante en Ikorodu llamado Mama Puts. El local era sencillo, con una cortina de tela vieja en la entrada y un letrero pintado a mano que apenas se leía. Pero había cola. Mucha. Hombres y mujeres parados bajo el sol solo para probar lo que allí cocinaban. Entró sin saber qué buscaba exactamente. Miró alrededor, esperando ver a Baba Femi o alguna pista. Pero no. El local estaba lleno de desconocidos. Todos comían en silencio,
como si cada bocado los llevara a otro mundo. Entonces, una mujer salió de la cocina con una olla en brazos. No era Adebimpe. Era más joven. Tenía los mismos ojos, pero no la misma alma. Algo en su gesto, sin embargo, lo estremeció. La mujer lo miró. ¿Quiere ordenar, abuelo? Él no respondió. Solo se acercó. ¿Trabajó aquí alguien llamado Femí? La mujer asintió. Sí, claro. Era de los mejores. Muy callado. Muy trabajador. Pero se fue hace semanas. Dejó una nota y no volvió más. ¿Puedo verla? Ella dudó. Luego, como si entendiera que había algo más, fue hasta el mostrador, revolvió una caja de papeles viejos y sacó un sobredoblado. Se lo entregó sin palabras. Olusigan lo abrió allí mismo. Solo había una frase. Cumplí mi parte del trato. Dile que su alma ya puede descansar. Eso fue todo. Salió del lugar con el corazón latiendo con fuerza. En el camino de regreso al terminal de autobuses, sintió que el mundo giraba más lento. Empezaba a entender. Quizá Femí nunca fue solo Femí. Quizá fue un puente, un guía, o algo que no podía nombrar aún. Pero lo más extraño sucedió al día siguiente. Caminaba por una calle cercana al mercado, comprando algunas cosas para la cena, cuando lo vio. Femí, parado junto a un kiosco, bebiendo una malta. Exactamente como el mecánico lo había descrito. Solo, sereno, mirando la calle con aire de alguien que no le debía nada a nadie. Olusigan corrió hacia él, con una mezcla de alivio y rabia. «Baba Femí», gritó. «¿Eres tú?» El hombre giró lentamente. Lo miró, pero no sonrió. No pareció reconocerlo. «Disculpe». «No hagas esto», dijo Olusigan, con voz temblorosa. «Eres tú. Trajiste al niño. Dijiste que te ibas. ¿Qué haces aquí?» Femí lo miró fijamente, con una expresión amable pero distante. «Lo siento, señor. Creo que me confunde. Me llamo Femí, sí, pero no he estado en Oyo desde hace años. Vivo en Abuja. Solo estoy de paso por aquí. Vine a ver a un tío enfermo». Olusigan retrocedió. Sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. «No puede ser. Te vi. Estuviste en mi casa. Me entregaste al niño. A Folarín». Femí ladeó la cabeza. «No conozco a ningún Folarín, señor». Asintió cortésmente y se alejó, perdiéndose entre los peatones como si la ciudad lo tragara de inmediato. Olusigan se quedó allí, inmóvil. Todo en su interior gritaba que ese hombre era el mismo. La misma voz. El mismo rostro. Pero había algo distinto. Algo inexplicable. Como si fuera una sombra de sí mismo. Una representación. Y de pronto, una idea aterradora se filtró en su mente como una gota en piedra. ¿Y si ese no era Baba Femí en absoluto? ¿Y si la persona que trajo a Folarín no era un mensajero, sino otra cosa? ¿Y si, después de todo, había sido ella? La mujer que prometió regresar. La hija que no aceptó desaparecer. La madre que no dejaría que su hijo creciera solo. Y esa pregunta, no tardaría en perseguirlo. La noche cayó como un telón pesado sobre la casa. El viento movía las ramas del árbol de mango y arrastraba consigo murmullos que parecían salir desde dentro de la tierra misma. En la sala, Olusigan permanecía sentado en silencio. La manta sobre sus piernas no era por el frío, sino por el peso de la incertidumbre. A su lado, Mama Alaque encendía una vela. La electricidad había fallado, como si incluso la luz se negara a interrumpir ese momento. ¿Lo viste?, preguntó ella. Sí, respondió él. ¿Y era él? La respuesta tardó en llegar. Era, y no era. Ella no preguntó más. Solo lo miró fijamente, como si adivinara lo que él temía decir. Había algo en el ambiente que no podían explicar. Un cambio. Como si una historia antigua se estuviera reescribiendo frente a ellos. Folarín dormía otra vez, envuelto en una manta que antes fue de su madre. El niño parecía tranquilo, pero a cada día que pasaba, se parecía más a Adebimpe. No solo en los rasgos, sino en las expresiones. En las pausas antes de hablar. En la forma en que miraba cuando pensaba demasiado para su edad. Una madrugada, el niño se despertó gritando. El grito no fue de miedo. Fue de dolor. «Mamá».
Mamá, no te vayas. Corrieron a su lado. Lo encontraron sudando, con el cuerpo temblando y los ojos abiertos de par en par. Cuando lograron calmarlo, les dijo algo que les heló la sangre. Soñé que ella estaba atrapada. En un lugar frío. Oscuro. Decía que no podía irse hasta que yo estuviera bien. Olusighan se levantó y fue directo a la bolsa de cuero. Releyó cada hoja, cada línea, buscando una explicación que no encontraba. Hasta que llegó a una pequeña nota pegada al reverso de la última página. Él no debe saberlo todo. Pero si alguna vez empieza a recordar, lean esto. Era una hoja doblada en 4, con una escritura más apretada, más urgente. Después del entierro, mi alma no descansó. Vagaba. Me quedé atrapada entre este mundo y el otro. Lloraba cada noche, sin voz, sin forma, hasta que él se me apareció. No sé quién era. Su rostro cambiaba, pero su presencia era constante. Me ofreció un trato, 11 años a cambio de mi alma completa. 11 años para ser madre. Para dar vida. Para amar. No podía resistirme. Acepté. Pero lo que no sabía, era el precio. La hoja temblaba en las manos de Olusighan. La vela titilaba como si respondiera a la lectura. Él dijo que me convertiría en una más entre los vivos, pero que no sería igual. Que cargaría con algo que no me pertenece. Una energía. Un poder que atraería. Por eso mi comida, por eso la gente, por eso todo. El día que cumpliera los 11 años, todo terminaría. Él vendría por mí. Pero me dejó hacer una última petición. Elegir a alguien para cuidar a Folarin. Elegí a Baba Femi. No porque fuera cercano, sino porque su alma era limpia. Él no solo aceptó, se ofreció. El día que se lo entregué, él vino por mí. Pero algo pasó. Femi pidió ver el trato cumplido. Quiso cargar con el resto. Se ofreció como puente, como mensajero. Y fue aceptado. No sé si el hombre que llegó a tu casa era Femi, o si era él. Pero si lees esto, y Folarin ya está con ustedes, entonces el ciclo se ha cerrado. Al menos, eso quiero creer. La vela se apagó sola. El silencio fue absoluto. Mama Alake se acercó, tomó el papel y lo leyó con los labios apretados. Luego miró a su esposo. Ella volvió, pero con condiciones. Y aún está aquí, dijo él, con la voz quebrada. A través de ese niño. Ninguno de los dos sabía qué hacer con esa verdad. No era algo que se pudiera contar en la iglesia, ni a los vecinos. Era una historia para guardarse en el pecho como un fuego secreto. Folarin se despertó al amanecer. Caminó hacia ellos sin decir palabra. Abrazó a Mama Alake por la cintura y luego se sentó junto a Olusighan, que no lo apartó. Tuve otro sueño, dijo el niño. Pero esta vez no era triste. ¿Y qué pasó? Ella estaba sonriendo. Dijo que ya puede irse. Dijo que ahora sí puede dormir. Ambos ancianos se miraron. Sintieron que, por primera vez en muchos años, algo había sanado. Pero también sabían que ese no era el final. Porque en esta historia, cada respuesta habría una nueva pregunta. Y pronto, descubrirían que el verdadero legado de Adebimpe no era solo el niño, ni el dinero, ni las cartas. Era lo que aún quedaba por desenterrar. Los días pasaron con una calma inquietante, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Folarin comenzó a adaptarse a su nueva vida. Ayudaba a barrer el patio, ordenaba sus cosas, incluso comenzaba a hacer preguntas sobre sus abuelos, sobre la historia de la familia, sobre la ciudad. Pero cada noche, cuando el cielo se oscurecía y el silencio lo envolvía todo, su mirada cambiaba. Olusighan lo notaba. Había algo en su forma de observar los objetos, como si intentara recordar cosas que nunca vivió. Un día, al limpiar una vieja repisa, Folarin tomó una fotografía antigua de Adebimpe. La miró en silencio durante minutos. Yo la conozco, dijo, sin levantar la vista. No solo como mamá. La conozco desde antes. Pero no sé cómo. Mama Alake apretó los labios. Se acercó al niño, se arrodilló a su lado y le tomó las manos. A veces, las almas se reconocen, le dijo. Incluso cuando no entienden por qué. Folarin asintió, como si en el fondo ya supiera eso. Pero entonces añadió algo que los descolocó por completo. Y ese hombre que me trajo, él también.
No era solo un amigo. Él venía cada noche en mis sueños antes de conocerlo. Me hablaba. Me decía que pronto íbamos a ir a casa. Mama Alake se estremeció. Le acarició el rostro. Ya estás en casa, mi amor. Aquí te quedas. El niño sonrió, pero no dijo nada más. Esa noche, después de que se durmió, Olusigan y su esposa se quedaron despiertos más de lo habitual. El aire en la sala estaba espeso, como si el pasado aún no terminara de soltar su última palabra. ¿Y si esto no se trata solo de ella?, preguntó él. ¿Y si el trato que ella hizo también nos incluyó? Ella no respondió. Solo se levantó, fue a la bolsa de cuero y sacó un pequeño cuaderno con la tapa roja que aún no habían abierto. No estaba etiquetado como los demás. En la primera página, una frase escrita con trazos más temblorosos que los anteriores. Si está leyendo esto, es porque Folarín ha empezado a despertar. Pasaron la página. Dentro, Adebimpe narraba cosas que nadie más podría haber sabido. Sueños, visiones, momentos en los que se sentía fuera de su cuerpo. Imágenes que se repetían. Una figura en la niebla. Voces que la llamaban por un nombre que no era el suyo. Durante los últimos años, he sentido que parte de mí no me pertenece. Hay días en los que olvido cómo llegué aquí. No soy solo Adebimpe. Hay algo más en mí. Algo que vino con el trato. Algo que observa. Cuando cocino, pierdo la noción del tiempo. La gente llora al comer mi comida. Algunos dicen que ven a sus madres. Otros dicen que sanan. Yo solo cocino. Pero algo se manifiesta. Una vez, al final del día, me miré al espejo y no me reconocí. Fue solo un segundo. Pero supe que no estaba sola. Él estaba ahí. Esperando. El corazón de Mama Alake latía con fuerza. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Olusigan. Que aún no terminó, susurró ella. Que el ciclo aún no se ha cerrado del todo. Esa noche, Folarín se volvió a despertar gritando. Pero esta vez no fue su madre a quien llamó. Fue a Femi. No te vayas. No me dejes. Dijiste que estarías conmigo. Corrieron a su cuarto. Lo encontraron con los ojos abiertos, pero diferentes. Como si mirara a través de ellos. Él está en peligro, dijo el niño, con voz apagada. Está atrapado. El trato no era solo por ella. ¿Quién está atrapado, hijo?, preguntó Olusigan, arrodillándose a su lado. El que me trajo. El que la ayudó. Femi. Los ojos de los ancianos se encontraron. Todo lo que creían haber comprendido se disolvía una vez más. ¿Dónde está? ¿Dónde lo viste? Folarín cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta. En el agua, susurró. Bajo la casa donde la encontré por primera vez. Dijo que si alguna vez se rompía el silencio, él vendría por otro. No hubo palabras. Solo miedo. El tipo de miedo que no tiene forma, pero que llena cada rincón del alma. Al amanecer, Olusigan tomó la libreta negra, la carta original, y el cuaderno rojo. Los puso en una mochila. Se preparó para volver a Lagos. Mama Alake quiso detenerlo, pero no pudo. Ella sabía. Algo más necesitaba cerrarse. Y la única forma de hacerlo era volver al principio. Donde la comida olía demasiado bien. Donde la muerte y la vida compartían el mismo fogón. Donde Adebimpe no solo cocinaba, sino que regresaba. Una y otra vez. Porque el trato nunca fue solo por 11 años. El trato había dejado una grieta. Y esa grieta aún seguía abierta. El viaje de regreso a Lagos no fue largo, pero cada kilómetro se sintió como un eco. Como si la carretera misma supiera que estaba repitiendo una historia que no debía haber ocurrido 2 veces. Olusigan llegó a Ikorodu antes del mediodía. El sol caía a plomo, pero el calor no lograba disipar la tensión que le apretaba el pecho. Al llegar al restaurante, se encontró con lo mismo que había visto semanas atrás. Una fila de personas esperando comida. Algunas lloraban. Otras murmuraban cosas extrañas. Todos parecían poseídos por algo más que hambre. Entró sin pedir permiso. Nadie lo detuvo. Nadie siquiera lo notó. Caminó hasta el fondo, donde un nuevo mostrador dividía la sala de la cocina. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó la misma mujer joven de antes,
la que se parecía a Devimpe, pero que no lo era. Quiero entrar a la cocina. Eso no está permitido, señor. Solo el personal. No me importa, dijo él, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Tengo que entrar. ¿Hay alguien ahí? Ella vaciló, pero algo en su rostro cambió. Como si una parte de ella también supiera que ese momento iba a llegar. Sin decir una palabra, se hizo a un lado. La cocina olía a algo que no podía explicarse con especias. Había un aroma antiguo, como tierra húmeda bajo lluvia, como fuego ardiendo en una cabaña en medio de la noche, como despedida. Olusighan avanzó. Cada paso era una memoria. Cada baldosa crujía como si no lo quisiera allí. Se detuvo frente a un fogón de carbón, donde una olla grande burbujeaba lentamente. Cerró los ojos. Y entonces la escuchó. Sabía que volverías. La voz no venía de nadie visible. Pero era ella. Adevimpe. No en cuerpo, no en sombra, pero en algo más. ¿Dónde estás? Susurró él. Aquí. En todas partes. Donde él me dejó. ¿Y Femi? Hubo un silencio espeso. Luego, la voz volvió. Más débil. Femi rompió las reglas. Me protegió. Te buscó. Lo eligió todo. Y ahora, está pagando el precio. ¿Dónde está? Debajo. Donde el fuego no alcanza. Donde solo el amor puede llegar. Sin pensar, Olusighan caminó hacia el extremo del cuarto, donde una trampilla de madera estaba semi-escondida bajo sacos de arroz. La movió con fuerza. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Bajó. Los escalones crujían. El aire era denso, más espeso que el humo. Cada peldaño parecía gritarle que diera la vuelta. Pero no lo hizo. Siguió hasta llegar al final, una pequeña habitación subterránea, sin ventanas, sin luz. Solo una vela apagada y una silla vacía. Y allí, sobre el suelo, estaba Femi, tirado, sin movimiento. Femi, gritó, corriendo hacia él. Lo volteó con cuidado. Su rostro era el mismo, pero más pálido, más ausente, como si algo lo hubiera succionado desde dentro. Pero respiraba. Despierta. Femi, despierta. No te puedes quedar aquí. Nada. Y entonces, una ráfaga de viento atravesó el cuarto, aunque no había puertas ni ventanas. Una voz grave resonó en las paredes. Él no es tuyo. Tampoco era tuya ella. Gritó Olusighan. La voz respondió con una risa. Una de esas risas que hielan la sangre. Ella pidió tiempo. Él lo dio. Ahora, es mío. Olusighan apretó los dientes. No. No mientras yo esté aquí. No mientras Folarin viva. La vela encendió sola. Una llama azul. Y el cuerpo de Femi tembló. Abrió los ojos. Miró a Olusighan con terror. ¿Qué hiciste? Te traje de vuelta. No debiste bajar aquí. Tú tampoco debiste quedarte. Femi se incorporó, tambaleándose. Tosió con fuerza. Luego miró hacia la pared. Él ya sabe. Ahora va por ti. Déjalo venir. Pero Femi negó con la cabeza. No irá por mí. Irá por el niño. El silencio que siguió fue como un abismo. Y Olusighan entendió, con un escalofrío profundo, que el ciclo no había terminado. El trato seguía abierto. Y Folarin ya no estaba a salvo. El cielo sobre Abeokuta se tornó gris, como si la tierra presintiera lo que se acercaba. Mama Alake estaba en el jardín cuando lo sintió, un silencio inusual, como si hasta los pájaros hubieran decidido no cantar. Entró a la casa, encontró a Folarin en el piso de la sala, temblando, con los ojos en blanco. Su cuerpo sudaba, pero su piel estaba fría. Lo llamó. Lo abrazó. Le susurró oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niña. Pero el niño no respondía. Olusighan. Gritó. Ya viene. En ese instante, él llegó. Casi se cae al cruzar la puerta. Estaba cubierto de polvo, con la ropa desgarrada, como si hubiese peleado con el mismo bosque. Traía a Femi consigo, quien apenas podía sostenerse de pie. Cuando vieron a Folarin en ese estado, algo dentro de ellos se quebró. Femi corrió hasta el niño, se arrodilló a su lado, y comenzó a hablarle en voz baja, en un idioma que ni Olusighan ni su esposa entendían. Era antiguo.
como si viniera de un tiempo antes del tiempo. Y Folarín dejó de temblar. Pero sus labios se movieron. Muy despacio. Está aquí, susurró. Las paredes crujieron. Las luces parpadearon. Una sombra, espesa como humo, se deslizó desde la cocina hacia la sala. No tenía forma definida, pero se movía como si buscara algo. «No lo toques», gritó Mama Alaque, colocándose frente al niño. Pero la sombra se detuvo. No atacó. No se abalanzó. Solo flotó, y habló. «Él me pertenece». El trato fue claro. Una vida por una vida. Femi se incorporó, con las últimas fuerzas que le quedaban. El trato fue 11 años. Se cumplieron. Lo dejaste ir. No fue liberado, respondió la sombra. Fue entregado. Lo trajiste tú. Tu deuda permanece. Entonces tómame a mí. De nuevo. Tu alma ya está marcada. No me sirve. Folarín se incorporó lentamente. Sus ojos ya no eran los de un niño. Algo en él había despertado. Entonces tómame, dijo con voz serena. Todos se volvieron hacia él. No, hijo, dijo Lusigan. No digas eso. Pero Folarín miró a la sombra con una calma que helaba la sangre. Yo fui traído para un propósito. Pero ahora elijo el mío. La sombra se detuvo. Parecía confundida. No puedes ofrecerte. No tienes derecho. Tengo mi alma. Y la decido yo. De pronto, el cuerpo del niño comenzó a emitir una luz tenue. No blanca. No dorada. Algo más profundo. Algo que parecía tejido de recuerdos, sacrificios y amor. La sombra retrocedió. Chilló como un animal herido. Esto no es posible. Sí lo es, dijo Femi, sosteniendo al niño por los hombros. El amor anula el trato. La entrega voluntaria rompe la deuda. El grito que siguió no fue de este mundo. Las ventanas estallaron. Las lámparas cayeron. Pero cuando el polvo se disipó, la sombra ya no estaba. Solo quedaron ellos. Folarín, de pie, con los ojos cerrados. Y luego, cayó en los brazos de Mama Alaque. ¿Está bien?, preguntó Femi, con la voz quebrada. Está dormido, susurró ella. Pero en paz. Olusigan miró a Femi. ¿Y tú? Libre, dijo. Por fin. Días después, el niño se despertó como si nada hubiera pasado. Jugaba, sonreía, aprendía. Pero en su mirada había algo nuevo. Una profundidad que no se puede fingir. A veces, se sentaba junto al fuego, tomaba un trozo de pan, y decía, sabe como el amor de una madre. Y nadie decía nada. Solo lo abrazaban. Porque sabían. Sabían que algunas almas regresan. No por deudas. No por maldiciones. Sino por amor. Y cuando regresan así, nunca se van del todo.